¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Tania Guayo, presidenta de la mesa directiva de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a la primera sesión académica de la asociación. Esperamos sea de su agrado y sobre todo de su utilidad. Estamos muy emocionados por iniciar este año con actividades académicas para ustedes. La invitación a estas sesiones es abierta a público en general. El día de hoy contamos con la presencia de médicos genetistas, investigadores, enfermeras, estudiantes, entre otros, lo cual pues, nos entusiasma mucho poder colaborar de esta forma multidisciplinaria con todos ustedes. Las sesiones académicas se realizarán de manera periódica, cada 2 meses, pero también tendremos algunos eventos extraordinarios, por lo que les sugerimos estar muy atentos de nuestras redes sociales. Les recordamos a los alumnos, exalumnos y egresados del doctorado que se inscriban de manera formal a la asociación. La convocatoria está permanentemente abierta y puede encontrar mayor información en la publicación que tenemos fija en nuestras redes sociales. O también pueden contactarnos directamente mediante correo electrónico o con cualquiera de nosotros como mesa directiva. Sin más preámbulo, agradecemos su presencia y los dejo con la doctora Alicia Rivera, coordinadora de actividades académicas. Muchísimas gracias, Tania. ¿Qué tal? Me presento, soy la doctora Alicia Rivera, soy la coordinadora de áreas académicas y como bien lo mencionó la doctora Tania, vamos a estar haciendo estas sesiones cada 2 meses. Espero que esta sesión sea de gran utilidad para todos y voy a dar la introducción, voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Es la doctora Andrea Virginia Ruiz Ramírez. Ella es médico cirujano y maestra en ciencias químico-biológicas. La doctora es egresada de la Universidad Regional del Sureste con maestría en ciencias químico-biológicas, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se encuentra en el último año de doctorado en genética humana por parte de la Universidad de Guadalajara. La doctora cuenta con múltiples publicaciones enfocados en procesos reguladores de bioinformáticos, así como diversas participaciones en congresos. Y ella se encuentra capacitándose constantemente en cursos encaminados a nomenclaturas y así como cuestiones de la medicina enfocada en la bioinformática. Sin más por el momento, doy inicio para que la doctora Andrea dé inicio a su plática. Muchas gracias, doctora Alicia. Voy a poner mi presentación, solo si pudiera habilitar esa opción. Ok. Listo. Ya se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Realmente, como menciona la doctora Alicia, pues he estado un poco en este ámbito de bioinformática, realmente también ahí vamos, conociendo todas las plataformas, todas las opciones que hay. En este caso, el taller va a estar enfocado a variantes exónicas, igual por cuestión de tiempo y como que lo vamos a tratar de delimitar, pero de hecho el grupo también tiene bastante capacidad en lo que son variantes en promotor. Entonces, realmente, como que ahorita nos vamos a enfocar en eso, pero igual, si hubiera una duda, al final podemos verlas. Ok, bueno, antes que nada, gracias a la asociación por la invitación. Y pues para poder todos, como mencionan que hay como de distintos ámbitos, vamos a dar ciertos conceptos como para estar todos claros hacia el punto que queremos del taller. Entonces, algunos conceptos como qué es bioinformática, cuáles son los tipos de análisis que podemos tener. En este caso, la presentación va a estar enfocada al análisis terciario de la bioinformática, pero igual vamos a ver, por ejemplo, ciertos formatos que se ocupan en las plataformas, que es un genoma de referencia, la diferencia entre mutación y polimorfismo, las variantes, pues que son sin categoría, las variantes de significado incierto y finalmente una característica que son las regiones de puntos fríos o cold spots. Pero esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, la bioinformática es una disciplina que se ocupa o se utilizan herramientas computacionales pues para poder analizar e interpretar los datos biológicos. Realmente es como lo que nos importa, ¿no?
Ok, ya tengo toda esta información, ¿qué es lo que puedo interpretar con ellos? Los componentes, así, a grandes rasgos, es el análisis primario, que es pues como tal la secuenciación. Realmente, por ejemplo, de este aspecto podemos obtener lo que son los archivos FASTQ, y estos archivos realmente es como la contención de toda la información. Ahí va a estar como todo lo que nosotros obtenemos de la secuenciación. Dentro del análisis secundario de la bioinformática, realmente lo que tenemos es el poder tener toda esta información que nos salió de la secuenciación, el poder compararlo con un genoma de referencia, ¿no? Entonces, a partir de que hacemos esta comparación, realmente podemos obtener el segundo como formato, que es también muy importante para la bioinformática, que son los archivos BCF, o llamado de variantes. Ahorita vamos a ver qué es este o cuáles son sus principales características. Hasta este punto ya tenemos como la información de la secuenciación, las variantes, ya la comparamos con el genoma de referencia, y ahora sí nos podemos ir al análisis terciario, que es en lo que va a estar enfocado este taller. En el análisis terciario es donde ya vamos a hacer la validación, la interpretación y finalmente el reporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hiciéramos o mandáramos a un paciente a un estudio, nos dan todas las variantes, ¿qué vamos a hacer con estas variantes o cuál es pues realmente el consejo que se pudiera dar, ¿no? Al respecto. Muy bien, entonces, como les mencionaba, este punto importante es el análisis terciario para la interpretación. Para poder dar una caracterización, siempre tenemos que basarnos en lo que son anotaciones biológicas y de hecho ocupar pues un gran número de estas o lo mayor posible. Dentro de los datos basados en frecuencia podemos ocupar el proyecto de los 1000 genomas, que pues es esta secuenciación del genoma completo y que si bien tiene como baja cobertura, realmente tiene como toda la información. Esto es importante porque si digamos tenemos una variante con una frecuencia bastante alta en la población, pudiera llegar a o llevarnos a pensar que se trata de que una variante que es poco probable que tenga relevancia biológica. Entonces, realmente por eso es que nos importa también como este punto. Después tenemos que ver la estructura como tal de esa variante, o sea, el impacto que va a tener la variante en el gen, en el transcrito, en la secuencia de la proteína, y algunas de las herramientas que podemos ocupar es esta de ver, que está dentro de las herramientas de Ensemble. Luego tenemos como otra opción, que es la predicción o la evidencia. Para estas podemos ocupar algunas plataformas como son Polyphen, que utiliza características filogenéticas, estructurales y cierta información para decirnos si una variante es o no, por ejemplo, lo que más nos importa, ¿no? Realmente patogénica. Otra de las herramientas que de hecho yo creo que todos ocupamos y todos conocemos es ClinVar, que ahí sí nos da el reporte como tal de la variante, si es patogénica, por ejemplo, y pues hacia qué enfermedad está asociada. Como les mencionaba, uno de los formatos más importantes en bioinformática es este formato de llamada de variantes o BCF. Este formato realmente pues lo pudiéramos ocupar dependiendo de la herramienta que nosotros pretendamos usar, porque por ejemplo ahorita vamos a ver una variante que si tuviéramos este formato lo podemos ingresar directamente en esa herramienta y pues ya como que correr el programa para que nos arroje una información. Entonces realmente es un formato bastante importante. Así como a grandes rasgos la información que presenta es el cromosoma, la posición, el identificador, que es el RS de la variante, el alelo de referencia y realmente como algunos otros datos. Pero esto es como lo más importante que contienen estos formatos. Este, por ejemplo, para ponerles cómo se vería en alguna de las plataformas, esta sería la plataforma Predict SNP y en esta podemos ver que nos pide tanto que pongamos el genoma de referencia que nosotros estamos ocupando y el formato en el que si vamos a subir un archivo debería de estar. Entonces, por ejemplo, pudiéramos ocupar este, el de llamada de variantes. Pero ahorita vamos a ver otra opción en el ejercicio del taller. Entonces, otro punto importante, el genoma de referencia. Como ya vimos y como está aquí en la imagen, realmente hay como muchas opciones. Depende mucho qué genoma de referencia nosotros vamos a poner porque varía muchísimo la posición entre uno y otro. Entonces, no sé si, por ejemplo, la variante nosotros lo tenemos en el genoma de referencia 38,
o HG38 también es llamado, la posición va a ser muy diferente si, por ejemplo, nosotros equivocadamente pusiéramos el genoma de referencia 37. Realmente, en algunos casos no corre, que pues creo que es la mejor ventaja porque entonces revisas realmente tus datos, pero en algunos que quizá nos pudiera dar como algún error y pues nos da una información falsa. Entonces sí es como muy importante checar cuál es el genoma de referencia que nosotros estamos agregando. El genoma de referencia 37 o HG19 fue lanzado en el 2009, pero el más reciente es el 38, por ejemplo, en el 2013, pero a pesar de esto, en muchas plataformas el que más se utiliza es el genoma de referencia, el 37. Entonces sí es como muy importante tener esto en consideración a la hora de que quieran ocupar una de estas herramientas. Y por ejemplo, digamos que tenemos una variante en un genoma de referencia el 38, ¿no? Y estamos ocupando una herramienta que es en el 37. Una de las opciones que pudiéramos tener es que en Ensemble lo que hacemos es, por ejemplo, en esta opción, esta es la página principal. En esta opción, si le damos clic, nos lleva a, por ejemplo, el que podamos cambiar a un genoma de referencia diferente. En este caso, el 37. Entonces, si tuviéramos como la necesidad de cambiar entre uno y otro, pudiéramos hacerlo de esta manera. Y ahora, otro punto importante es como tal la definición entre mutación y polimorfismo. Creo que muchos ya lo sabemos, pero bueno, vamos a dar la definición. Una mutación se define como un cambio permanente en la secuencia de nucleótidos, mientras que un polimorfismo, como ya sabemos, depende de la frecuencia y es una frecuencia superior al 1% en la población. Realmente se recomienda mucho que no se ocupen estos términos y que de preferencia se utilice el término variante. Esto para evitar confusiones. Entonces, lo preferente es como variante y los modificadores de acuerdo a lo que sabemos de esa variante. Por ejemplo, si ya está clasificada. Por ejemplo, si es patogénica, probablemente patogénica, o se va como al otro espectro que sería probablemente benigna o benigna. Entonces, de preferencia sería ocupar estos términos de esta manera. Y dentro de estos términos que ya les mencioné, que son las 5 categorías en las que podemos clasificar, en un extremo patogénica y en el otro benigna, pues también es importante que cuando ya tengamos la variante, también demos como la mayor cantidad de información posible. Entonces, por ejemplo, hablar de la patogenicidad de esa variante. Entonces, por ejemplo, eso de que digas probablemente patogénica. Entonces, la variante probablemente patogénica, la afección e inclusive el patrón de herencia que tiene, por ejemplo, asociada a una enfermedad, como sería patogénica en fibrosis quística y autosómico recesivo el patrón de herencia de esta variante en particular, ¿no? Pero igual, así de cada una, lo ideal es que tengamos como todos estos parámetros para decir de la variante. Pero existen variantes que realmente no tienen todavía una categoría, variantes quizá raras, variantes que hace falta que alguien nos suba a alguna base de datos. Entonces, nos podemos enfrentar con este problema. Y otro, que pues es casi te deja lo mismo, son las variantes de significado incierto. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente, nos reportan esta variante, ¿qué es lo que le pudiéramos decir al paciente? Porque realmente no está ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú pudieras como decir? Para eso es como que vamos a hacer todas las herramientas de este taller. En el 2018, por ejemplo, se vio que de las 471,000 variantes que están en ClinVar, que es la que todos ocupamos, hay 221,000 que se clasifican como variantes de significado incierto. Entonces, si ven, es un número impresionante. Entonces, todo ese número de variantes no tenemos la clasificación y no sabemos cómo, pues, hacia qué extremo llevarla, ¿no? Y otro punto importante que lo vamos a ver también son las regiones de puntos fríos o los cold spot. Esto, por ejemplo, un grupo de investigación de DINES y colaboradores en el 2020 vieron que si bien para clasificar una variante ocupamos que están en una región, pues que es como no permisiva de variación, entonces que serían los hotspots, ¿por qué no ocupamos para clasificar a las variantes benignas cuando están en una región que permiten un poco la diversidad, que permiten un poco el cambio, que serían los cold spot? Entonces, este grupo propone como pauta de evidencia los puntos fríos para que nosotros podamos interpretar las variantes. Entonces,
tengo una variante en determinado gen, voy a ver en ese gen exactamente en qué parte cae la variante. Quizá es un dominio que, por ejemplo, no va a tolerar como ninguna variación, que la función es como muy importante, pues obviamente me iría más como hacia patogénica, ¿no? Más todo lo demás que vamos a hacer ahorita en el taller. Pero digo, es un punto como bastante importante. Y por ejemplo, igual, hablando de DINES y colaboradores en el 2020, ellos hicieron un análisis en los genes BRCA1 y 2. Y por ejemplo, hicieron una clasificación así de todas las variantes que tenían de acuerdo a los dominios, dividiendo inclusive también por exones, y veían cuántas variantes patogénicas presentaban, cuántas variantes de significado incierto, o lo opuesto, ¿no? Cuántas variantes benignas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que ellos muestran en el artículo, vieron que en color naranja están marcadas las variantes patogénicas y probablemente patogénicas. Entonces, si ven, están aquí en esta sección, variantes patogénicas. Viene después el inicio del exón 11, que no se encuentra ninguna variante patogénica, y ya termina el exón. Y entonces otra vez una región donde se empiezan a encontrar las variantes patogénicas, que serían todas estas naranjas. E inclusive cuando se inicia lo que es el dominio BRCT, hay igual hasta como un aumento de estas variantes patogénicas. Entonces ellos hicieron pues como todo un algoritmo a partir de estas divisiones que había en la distribución de las variantes y vieron que el exón 11 realmente se trataba, o ellos lo definen como un cold spot, o esta región fría que puede tolerar un poco el cambio. Entonces, todas estas variantes que estaban dentro de esta región, como BUS o variantes de significado incierto, pues ellos mencionaban que sería un criterio bastante bueno como considerar su cambio a variantes pues probablemente benignas, ¿no? Entonces realmente son varios conceptos que se están ocupando ahorita y uno muy importante es la localización que tienen en los dominios. Ok, entonces esas serían como todas las definiciones que veríamos para ya ocupar después las herramientas. Y parte de los estándares y directrices del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, vamos a ver algunos realmente porque son también muchísimos y no nos daría tiempo como de lo demás, pero algunas consideraciones generales que debemos de tener muy en cuenta, por ejemplo, es la terminología. Ese sería como el punto 1, ¿no? Mencionan que el término probable, algunos puede causar un poco de confusión a la hora de que está reportado, pero de hecho tiene utilizar el término probable es porque tenemos una certeza superior al 90% de que es ya sea causa de una enfermedad o benigna. Entonces, realmente si ven la certeza, pues es bastante alta, es casi que ya tienes de que para clasificarla en alguno de los extremos. Entonces, ellos mencionan que esto es para proporcionar a los laboratorios como una definición común que puedan tener y entonces que tengamos una certeza de que ese probable es mucho más pegado, digamos, a alguno de los extremos. El segundo punto es la nomenclatura. Entonces, se recomienda siempre una nomenclatura uniforme, que todo mundo pues estemos familiarizados, que esté estandarizada y todo esto de acuerdo a la HGBS. El punto 3 sería la literatura, o sea, los artículos, todo lo que vamos a revisar, y el uso de base de datos, que son las que vamos a ocupar ahorita en el taller. Pero al ocupar estas bases de datos, pues también tenemos que tener ciertos criterios, cierta detección, digamos. Algunos de los datos que debemos de ver es la frecuencia de la actualización de esa base de datos. No sé, por ejemplo, ingresamos a ClinVar, tenemos una variante, ya es nuestra variante de interés, y tiene variante de significado incierto y su última actualización fue en el 2017. Pues igual, ¿no? Tendríamos que considerar esa evaluación junto con todo lo demás porque ya tiene bastantes años de la última vez que se subió a esa plataforma. Entonces, esos son como algunos de los puntos que debemos tener en consideración. La frecuencia con que se actualiza, si admite la conservación de datos, que es que estos datos, una vez que ingresan a esa plataforma, van a estar presentes para cualquier persona que los quisiera pues ocupar, analizar o, por ejemplo, hacer experimentos a partir de esa información que se subió a esa base de datos.
esa es la conservación de datos. Entonces, que de hecho la mayoría que es de distribución libre, pues tiene esta opción, ¿no? Entonces, el uso aparte de la terminología adecuada, la precisión con la que esa persona que subió esa variante, pues la metodología que ocupó. Entonces, por ejemplo, ¿cuál tendría más peso entre los tipos de secuencia que se harían o los tipos de herramientas? Eso también como que tiene que dar un punto de importancia. Y por último, las publicaciones asociadas, que de hecho la gran mayoría ya tiene ahí todas las publicaciones que están asociadas, le podemos dar clic y ya entonces como que nos lleva directamente al artículo y ahí podemos revisar, bueno, esta variante la reportaron en el 2019 un grupo en China, ¿no? Ok, entonces podemos leer el artículo o quizá de ese nos manda otro, pero que tenga esa información. Dentro de las bases de datos, si bien todas nos sirven para este objetivo, hay bases de datos, por ejemplo, que están más relacionadas en población en general, como sería el proyecto de Mi Genomas, bases de datos que van a estar enfocadas a como tal las enfermedades, como sería ClinVar, y las bases de datos de secuencias, como la de NCBI. Dentro de las consideraciones generales, el punto 4 son los programas predictivos computacionales o pues todas las herramientas in silico, que es lo que vamos a hacer en este taller, pero quería mostrarles más o menos cuáles son las características así de manera general de todas, porque realmente cada uno tiene la manera en que va a realizar su proceso, la comprobación que tiene y, por ejemplo, las bases de datos que ingresó para poder hacer como un estándar. Pero de manera general, lo que van a hacer es medir el impacto de un cambio de sentido erróneo, por ejemplo, dependiendo de criterios como la conservación evolutiva, la ubicación, que es lo que ya les he estado mencionando, el contexto que va a tener dentro de la secuencia de la proteína y la consecuencia bioquímica, pues, de ese cambio que se pudiera estar dando. Pero en general, así igual, a grandes rasgos, todos estos programas tienen una precisión de 65 al 80%. Entonces, realmente es como un porcentaje bastante bueno. Pero igual, no nos podemos quedar con una sola herramienta. Tenemos que ocupar el mayor número de herramientas y entonces hacer como una idea, consenso nosotros mismos de lo que hay en las distintas bases de datos, lo que hay en los distintos programas. Y, por ejemplo, algunas de las características que podemos tener, este es como lo que debemos de tener en cuenta para la clasificación de una variante. No vamos a ver todo ahorita porque igual son como muchos parámetros, pero igual, entonces en el extremo tenemos las benignas, la confianza que nos da para pensar que son esto, las patogénicas, igual la confianza que se va hacia el otro lado, y nos estamos basando en datos de la población, los valores predictivos o los datos computacionales, los datos funcionales y otras características como para poder decir que una variante está en un extremo o está en otro, ¿no? ¿Qué va a implicar para ese paciente que tenga una variante? Y realmente esos eran los conceptos que quería que tuviéramos como para poder iniciar ya lo que es el uso de las herramientas. Entonces, para este ejercicio práctico, esta es la variante que pues voy a mandarles para que todos lo podamos hacer. Entonces, también les voy a enseñar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Elegí esta variante en particular, es del gen BRCA1, que de hecho es el ejemplo que les estaba marcando con Dines y colaboradores en el 2020. Entonces, creo que era como la que se adaptaba muy bien al ejercicio. Entonces, déjenme, voy a quitar la presentación para poder mostrarles. De hecho, ya está en el chat cada una de las herramientas que vamos a utilizar. Las pueden consultar ahí. Igual, si hay una duda en alguno de estos puntos que vamos como avanzando, lo ideal es como que lo vayan haciendo conmigo, pero de todos modos les voy a presentar lo que sale de cada una de las herramientas. Entonces, permítanme un momento. Les voy a poner los datos de la variante.
Ok, esa sería la variante que vamos a utilizar. Ya está en el chat. Y entonces, igual si hay como alguna duda, me pueden ir diciendo, no hay ningún problema, por el audio o bien por el chat. Ahorita también, si no viera alguno, la doctora Alicia, pues si me puede ayudar a decirme si hay como ahí alguna duda. Entonces ya les puse la información en el chat. Déjenme volver a presentar. Entonces tenemos esta variante, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es la verificación de la nomenclatura, como les había comentado. Entonces, con la verificación de la nomenclatura, una de las herramientas que podemos utilizar es Variant Validator, sería el primer link que tienen en el chat. Con esta vamos a hacer una validación como tal de la nomenclatura del HGBS. Entonces, si pueden ingresar al primer link, solo le tienen que dar clic en el chat. Entonces, si por ejemplo ya ingresamos a esta página que es Variant Validator, en esta página lo que podemos ver es, de estas ramas les quiero como que enseñar, si tuviéramos como la información que ya obtuvimos de la secuenciación, por ejemplo, y está en formato BCF, lo podemos convertir a, como tal, la nomenclatura de HGBS. Entonces, no hay como que ningún problema ahí como para poder tener la nomenclatura correcta. Realmente solo sería subir el archivo y ya como que cambiarlo. Pero, por ejemplo, en este ejercicio ya tenemos la nomenclatura, que es esta. No va a haber ningún error, ¿no? Entonces, ingresamos ahora a la segunda opción, que sería Mutalizer. El objetivo es igual, ver que la nomenclatura esté correcta de acuerdo a las directrices del HGBS, ¿no? Entonces, ese sería, perdón, el anterior no se los había puesto, entonces sería el primer link, para Mutalizer. Si ya todos están ahí, si nosotros ponemos en el buscador del Mutalizer, que es el primer link en el chat, esta información que les pasé de la variante, realmente podemos hacer una revisión si nuestra descripción está adecuada. Esta no va a haber ningún problema porque pues ya la había revisado previamente. Pero como ven, en la información que nos puede dar a partir de Mutalizer, pues nos da, por ejemplo, todos los exones que tiene ese gen, de dónde a dónde inician. Entonces, por si quisiéramos saber, o ya sabemos que está, no sé, en los últimos exones, igual lo podemos localizar ahí. Y algo muy importante, dentro de la proteína, ¿cuál sería la localización de esa variante? Entonces, por ejemplo, acá sería esta. No sé si ya todos pudieron abrirla, pero esto es como lo básico que quería enseñarles de esta plataforma que es Mutalizer. Igual si hay como un problema me pueden decir y con gusto lo vemos. Entonces, por ejemplo, esto lo único que hicimos fue la verificación de la nomenclatura. Están estas opciones, aunque realmente hay otras opciones, pero a mí como que se me facilita o me gustan más estas. Entonces, el segundo punto ya sería la obtención de información que hay de las variantes o de la variante que en este caso nosotros estamos investigando. La primera que pues siempre ocupamos y que está muy accesible, ClinVar. Entonces, realmente esta facilita el acceso y la comunicación que hay para, una variante y el estado de salud que presentan cuando está presente esta variante. Entonces, por ejemplo, en el caso de ClinVar, que sería el segundo link. En el caso de ClinVar, si nosotros ponemos en el buscador la información que les di de la variante, y ya al darle Enter, esta sería la información que nos arrojaría de la variante. Como pueden ver, la clasificación que tiene es de significado incierto. Entonces, bueno, de ahí es como, ok, es una variante que quizá es rara, no sé, pero no la han definido como alguno de los extremos. Entonces, este es como uno de los primeros puntos que obtenemos, ¿no? Y como les mencionaba, bueno, ¿cuándo fue evaluada? Podemos ver que es el 8 de octubre del 2019. Pues si bien no está tan alejada, pero pues al final pues hay varios añitos ahí, ¿no? Entonces, bueno, sigamos buscando. Dentro de los datos que nos puede dar ClinVar, puede estar el gen, el tipo de variante, la localización citogenética, el link para algunas otras bases de datos, alguna otra información, por ejemplo, igual lo de 1000 genomas, y
pues realmente podemos obtener todavía ahí bastante información, ¿no? Otra de las opciones que nosotros podemos utilizar, por ejemplo acá, si buscamos igual nuestra variante, esa sería en otra plataforma, pero igual de NCBI. Entonces podríamos ver los accesos que hay de esa variante y la información que pues han ingresado otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver información de otros años. Metiéndose a cada uno podemos ver que algunos no tienen ninguna clasificación y otros la siguen clasificando como lo que vimos en ClinVar, de significado incierto. Entonces, igual nos queda como esa dudita de, pues entonces, ¿cuál sería la clasificación correcta, no? Entonces, sigamos con las distintas plataformas. La siguiente, igual para la obtención de la información, sería Barsum. Este es un motor de búsqueda donde pues realmente es como el poder tener una comunidad y que todos como que reporten de las variantes, el tener como una información, y de hecho tiene muchísima información. Pudiéramos meternos solo en Barsum y entender así de casi todo de la variante. Entonces a mí como que me gusta mucho como para una lectura sin meterte como a muchas páginas. Barsum es como que la que tiene más. Entonces ese igual ya les puse el link en el chat. Pero si nos metemos a esa variante, lo que pudiéramos ver es un mundo de información, pero vamos a ver como algunos detalles. Entonces, el RS de la variante sería este, si gustan hacerlo, solo que Barsum sí necesita que te registres durante la plataforma. Digo, no tiene ningún costo, solo tienes que meter tu correo, te puedes registrar en la plataforma y ya. Como que a partir de ahí tienes como libre acceso a todo lo que pues tienen disponible. Entonces, si gustan hacerlo, si no, aquí les voy a mostrar pues qué es lo que mostraría en Barsum. Este es el RS de la variante. Y entonces, por ejemplo, al ingresar eso nada más, podemos obtener la información, el cromosoma dónde está, la posición exacta, el alelo de referencia, por ejemplo, cuál es el RS, aunque ya fue lo que ingresamos, el símbolo del gen y como características como digamos generales. Quizá algunas de estas ya las estaríamos viendo en lo que es las otras plataformas que analizamos, pero digo, si este es el inicial como que quieren ustedes ver, no hay como ningún problema y tiene muchísima información. Después está la clasificación de acuerdo a la ACMG, que ya vimos algunos de los parámetros que toma en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que es de significado incierto. Entonces, seguimos en lo mismo, ¿no? Es una variante de significado incierto, entonces no está clasificada ni como mala ni como buena, ¿no? Está como en el punto medio. Pero igual eso no nos sirve mucho. Y sobre todo si es de un estudio que se le hizo a un paciente y no tenemos qué es exactamente, pues no podemos como ayudar mucho al paciente, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a seguir como que viendo, ¿no? De hecho, en esta plataforma, y lo que me gusta, es que tiene, por ejemplo, si le dio el veredicto de significado incierto, te dice por qué tiene ese veredicto. Entonces, aquí puedes ver algunas de las características. Estas serían las que cumple. Entonces, por ejemplo, se hizo el análisis en distintas herramientas computacionales y pues realmente como que dio ese veredicto. Otras características, todo lo que está como en gris son puntos que no cumplió para clasificarse como patogénica. Pero acuérdense que esto es de acuerdo a lo último que salió, ¿no? Por ejemplo, si esto es del 2018 y se están basando en esto, pues sí, no hay mucha información. Pero si hace un mes salió un experimento que hicieron de esta variante y entonces ya hay como ese reporte, pues todo esto puede cambiar, ¿no? Entonces, si vemos aquí, realmente pues no cumple con muchos criterios, por eso está clasificada de esta manera. Igual que no hay en experimentos o algunos in vitro o in vivo de esta función que pudiera tener, pero realmente no hay información. Entonces, todos estos que están en gris, si ven, son todos los criterios que no cumplió para no clasificarse como patogénica o benigna, para estar como en medio. Igual podemos ver la localización de la variante como tal en la secuencia. Las otras variantes que quizá pudieran estar como cercanas a las publicaciones.
Si recuerdan, es otro de los puntos como muy claves que les mencioné que deben de tener estas bases de datos en las que nosotros vamos a estar analizando o buscando información. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, esta variante ha sido mencionada en y ya, ¿no? Entonces, como que puedes ver ahí alguna. Por ejemplo, este artículo me llama la atención y ahorita al final vamos a ver como por qué este aspecto, pero menciona otra variante, pero que está cercana a la que nosotros estamos analizando, que pues pudiera realmente clasificarse no como significado incierto, sino como probablemente patogénica. Entonces ahí es como, entonces sí hay como alguna que pudiera ser clasificada como patogénica, pero igual, son como muchísimos artículos que pudiéramos revisar. Algunos solo, por ejemplo, van a mencionar el gen. Entonces, pues eso en este punto no nos sirve mucho porque nosotros queremos la variante, ¿no? Pero digo, son todos los artículos que podemos revisar. Si ven, son muchísimos. Entonces ya estamos con la localización. Y otro punto importante que también, por eso esta página está como muy bien, nos da la información de la localización, por ejemplo, en el exón 15 de 23, la posición de acuerdo a la proteína exacta, el cambio que va a tener por cuál, y esto sí nos puede servir para algunas otras de las plataformas que vamos a ocupar, entonces como que va recolectando datos de cada una de las que hemos pasado. Aunque Barsom es la que tiene como muchísimos más, o más en un solo lado. Igual, los transcritos, de dónde a dónde va, en la posición, todas estas características que quizá nos pudieran estar faltando de información de nuestra variante. Está enfocado a si es una variante de algún paciente que nosotros estamos analizando, digo, para los clínicos, o por ejemplo para los estudiantes, si es como alguna variante que nosotros pretendemos ocupar en alguna tesis, en algún proyecto, bueno, pues primero me tengo que informar todo lo que pueda de esa variante, pues para saber si sí la puedo ocupar o si sí vale la pena, ¿no? Entonces aquí está como toda esta información. También nos menciona, que ya lo vimos, pero la clasificación que tiene en ClinVar, y si ven, sigue siendo de significado incierto. Entonces ahí como que no hay pierde. Y este es como uno de los puntos que me gusta mucho de la página, que te marca desde aquí el puntaje de patogenicidad que tienen los distintos programas bioinformáticos, como que te resume ahí todo. Entonces, por ejemplo, si vemos, de hecho son 16 y solo 2 no fue como perjudicial o patogénica. Entonces, en la mayoría está en rojo, ¿no? Entonces, desde ahí es como, entonces no coincide con la clasificación que tiene en ClinVar, que estaba de significado incierto. Entonces, ahí es como que, pues ya te hace dudar. Y aparte, yo recomiendo que, no todas obviamente vas a hacer, pero que sí elijas algunas de las herramientas in silico y en esa tú mismo hagas el análisis. Yo no he encontrado que no coincida, pero digo, te da como mucho más reporte en la página donde lo estás realizando que, por ejemplo, si solo te basas en este. Pero digo, para dar una lectura rápida sirve bastante. Entonces, ya está la clasificación. A mí ya me metería duda de si por qué, si tiene una clasificación en ClinVar de significado incierto, por qué tantas herramientas lo marcan como un alto puntaje de patogenicidad. Entonces, nos vamos como al siguiente punto, que sería el punto 3, que son ahora sí las herramientas in silico para la predicción de variantes. Parte de lo que podemos ocupar, porque igual hay un mundo de herramientas, puede ser Predict SNP. Este es un clasificador consenso. Entonces son 6 herramientas en uno, que pues te ahorra el trabajo de estar haciéndolo en cada uno, y te da una predicción de acuerdo a 5 herramientas que analizó. El propio programa te da como, bueno, lo consenso es esto. Entonces también sirve como bastante bien. Igual dentro de el chat está el link para esta herramienta, Predict SNP. Quiero dar como una pausa hasta acá para ver si todos, si pudimos como entrar a las plataformas o si alguien tuviera como algún problema. Igual, también como para darles tiempo de que puedan como que checar cada uno de los links y si hubiera algún problema, pues lo podemos checar de una vez, digo, para no seguir avanzando.
Sí, doctora, comentan en el chat que todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces ya llegamos a lo que es el punto de Predict SNP. Déjenme, les voy a pasar en el chat igual lo que ya van a poner como tal de texto. Digo, para que no batallen con eso. Listo. Entonces, lo que les va a pedir, lo que es Predict SNP, son los datos de el cromosoma, la localización exacta y el cambio que se dio por cuál. Entonces, como los alelos, ¿no? ¿Cuál fue el cambio por el cual? Esos datos ya se los puse en el chat y que sería lo segundo. Y también tienes que seleccionar el genoma de referencia que estás utilizando. Entonces, si ven, les puse para estos datos que les mandé, el genoma de referencia sería 37.p13. Y al otro lado lo que le tienes que dar, que es un formato simple. Son como las características que debemos de dar. Este a veces puede tardar mucho y sobre todo de acuerdo a la rapidez del internet, pero bueno, yo esto ya lo había hecho para podérselos enseñar y por cuestiones de tiempo. Entonces, la información que nos arrojaría sería esto. Esta es una herramienta, cada una de estas, y si ven, pues todas están en rojo, ¿no? Entonces, desde ahí es como, pues coincide con lo que me estaba diciendo Barsom, ¿no? Si son perjudiciales, estas que son las herramientas y luego como la información que nos arrojó el consenso, que sería también perjudicial. Entonces, igual, sigue sin coincidir como lo que se había dicho de la variante, ¿no? Entonces, nos podemos ir a otra herramienta in silico que sería Hope. Igual también tienen en el chat el link. Y esta lo que hace es analizar los efectos estructurales de una mutación en una secuencia de proteínas y nos va arrojando como la información de cada uno. Entonces, este es el otro que vamos a ocupar. Y, bueno, si quieren abrir el link, déjenme les pongo para que también hagan el ejercicio. Creo que lo más fácil, o bueno, como se te queda más, es haciendo el ejercicio. Entonces, igual, déjenme les comparto la información. Los datos que les puse en el chat es la información que te pide para poder correr el programa. Este igual, de hecho es el que más tarda. Tarda muchísimo porque tiene que hacer como varios parámetros. Entonces te va marcando como en verde cada uno de los que va haciendo. La información que te va a pedir es el número o el identificador que tiene en la base de UniProt. Es el que les puse P y un número en el chat. Ese es como uno de los datos que te pide. Después te pide la localización que va a tener, que eso, por ejemplo, en todas las bases que hemos ocupado, te va diciendo ese dato. Entonces es 1651 la posición donde se está dando el cambio. Y te pide exactamente cuál fue el cambio por qué aminoácido. Entonces ahí igual les puse la información. Solo seleccionas esos puntos y ya automáticamente ya le das correr y va haciendo cada uno de los análisis. Dentro de la información que tiene es que te dice, por ejemplo, cuál es la estructura del aminoácido original y por cuál cambió. Luego, el tamaño. Entonces, por ejemplo, en este caso, el residuo que está mutado, que está cambiado, es de mayor tamaño. Igual la hidrofobicidad cambiaría entre el residuo mutado y el de tipo silvestre. Entonces ya ahí hay como dos características que no tendría lo que si tuviera el aminoácido común, ¿no? Después, ya dentro de la estructura, nos dice dónde está localizado, digamos, esta mutación y nos dice que el dominio donde se ubica es BRCT. Ahorita les voy a mostrar una imagen cómo estaría localizado, pero realmente ya nos dicen qué dominio está localizado. Entonces podemos ver la importancia de ese dominio, si hay variantes patogénicas reportadas en ese dominio y por qué sería importante. Realmente es como muchísima información la que nos va a reportar, pero así a grandes rasgos, de manera de resumen, esto es lo que te reporta la plataforma. Entonces, el tamaño va a variar, la carga también va a variar, lo que les decía de la hidrofobicidad, y menciona que esta mutación pudiera afectar como tal esta parte de la proteína
y que puede haber una alteración en los dobleces que tendría la proteína. Creo que Adriana tiene levantada la mano. Sí, hay varias solo una preguntas. aclaración. El número de referencia de UniProt tiene un 2 de más, entonces no corre, nada más hay que quitarle el número 2 porque si no, no corre para Hope. Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces, igual si alguien también tenía ese problema, Sí, ya con también, eso. en el chat comentan que de dónde salió el número de P3832298 y que si se requiere algún permiso para la herramienta CMBI, porque a la doctora Claudia Cruz no le dio permiso para utilizar la herramienta. En la primera pregunta es lo que nos mencionaba Adriana, que hay un 2 de más, y eso realmente lo obtenemos de UniProt. Es como el número de identificación que tiene BRCA1. Y ya nada más metiendo el número correcto, ya te da, o puede correr el programa. Y la segunda pregunta, no entendí la plataforma que mencionaba, porque ahorita la que estamos ocupando es La Hope. plataforma es la de Hope. Es que a la doctora no le permite, dice que no tiene permiso para usar la herramienta con el link que compartió. Lo puede buscar como directamente en Google, entonces puede poner Hope y variante, o Hope y variant, y ya la primera opción que sale, y a partir de ahí, pero de hecho no te permite, no es necesario que te registres. En las únicas de las que hemos ocupado que es necesario registrarse es en la de Barsom, pero en esta como que no habría problema. Entonces, por ejemplo, si seguimos en la información que hay en Hope, como pueden ver, inclusive nos da una imagen tridimensional de cómo estaría la proteína conformada y nos puede delimitar como tal el aminoácido. Por ejemplo, en este caso está marcado en verde y cuando está alterado, cómo sería su conformación. Entonces, igual, sobre todo para los estudiantes que están aquí en la plática, no sé, lo necesitan ocupar para la tesis, quizá para un artículo, pues está súper bien. E inclusive como que nos da una animación para que pues podamos ver como un poquito más la información. Pero si hiciéramos uso de alguna de estas imágenes, como en todas las bases de datos y todas las plataformas in silico, pues acuérdense que tenemos que citarlo e inclusive aquí nos dice qué es lo que tenemos que poner para citar estas imágenes. Pero digo, están como de libre acceso, solo hay que citarlas. Y el punto 4 que quería enseñarles hoy es la localización de la variante dentro de los dominios o ese sitio relevante que pudiera estar la variante. La que vamos a ocupar, aunque puede ser UniProt o Cosmic, vamos a ocupar Cosmic. También ya les puse en el chat el link para Cosmic. Y ahí lo único que van a pues, teclear es BRCA1, o sea, el gen. Ya que pusieron el gen, realmente esta es como la información que nos saldría de esta plataforma. Igual nos da como una imagen tridimensional de donde pues podemos como que cambiar la posición, acercarnos o no. Pero esto es como lo que quería enseñarles. Nos marca la posición que pueden tener las variantes. Si recuerdan, la posición es 1651. Fueron los datos que pusieron dentro de Hope. Entonces, por ejemplo, si damos clic acá, nos localiza exactamente nuestra variante de acuerdo a, por ejemplo, el resto de las variantes que pudieran estar reportadas, que en este caso, por ejemplo, son todas estas. Ustedes pudieran buscar, no sé, las que están como 5 cercanas. Si hay alguna que está muy cercana y reportada como patogénica, igual, pues te salta la duda de por qué me está reportando eso, ¿no? Si inclusive en las herramientas in silico dice que es patogénica, en Hope, por ejemplo, vimos que sí va a ser un tamaño diferente del aminoácido, que la hidrofobicidad va a cambiar, pues ya son como varias cosillas que tendríamos que considerar. Y como pueden ver, nos marca en qué dominio de BRCA1 se encuentra. Y entonces esta se localizaría en BRCT1, que es un dominio muy importante y que entonces pues sí suena más a que sí pudiera ser patogénica, ¿no? Aparte de que ya lo hemos estado viendo en cada una de las plataformas. Entonces, hasta aquí era como los 4 puntos que quería que viéramos. Ya realmente como a manera de conclusión,
esta variante también la elegí porque un grupo de trabajo en el 2020, de hecho, hizo un análisis como de predicción de acuerdo a la capacidad de los átomos y las moléculas de unión, e incluyó esta variante que nosotros hicimos en el ejercicio, y de hecho mencionan que todas estas variantes, bueno, las que ellas analizaron, que fueron 131 variantes y 89 eran variantes de significado incierto, necesitarían reclasificarse en 78 perjudiciales y 53 toleradas. Entonces, como que realmente todo apunta a que esta variante es patogénica y tenemos que tomar en consideración todas las plataformas que hemos ocupado y cada uno de los datos que hemos estado sacando de cada una. Esto fue en el 2020. Y volviendo al artículo de Dines y colaboradores en el 2020, si recuerdan, les había mencionado que ellos vieron de acuerdo a la localización que tenían los dominios o, por ejemplo, en algún exón. En este caso, nuestra variante se encuentra en el dominio BRST. Lo vimos en Cosmic 3D, donde estaba ubicada. Entonces, si ven, existe un porcentaje de 17.4% de variantes patogénicas o probablemente patogénicas ya reportadas aquí, que por ejemplo es muy diferente al exón 11 que ellos dijeron que era un cold spot, que tiene 0 variantes patogénicas. Entonces, pues realmente apuntaría más a que este dominio pues es obviamente muy importante, que no tendría tanta tolerancia para que hubiera alguna variante y que pues pudiera estar siendo una variante perjudicial. Y pues realmente eso era todo lo que les quería enseñar de las plataformas. Les dejo de todos modos mis datos, sobre todo pues el correo. Si tuvieran alguna duda de las plataformas que vimos en el taller o inclusive, no sé, alguna variante que quisieran analizar y verla, pues no hay ningún problema y me pudieran mandar un correo. Eso era realmente todo lo que les quería enseñar. Igual creo que ya no queda tanto tiempo, pero pues si hubiera alguna duda, adelante. Muchas gracias, doctora Andrea. Realmente el uso de estas plataformas bioinformáticas, creo que como usted lo mencionó, es bastante importante estar haciendo el ejercicio continuo, ¿no? Para que nosotros nos podamos familiarizar con estas herramientas y utilizarlas en nuestra práctica clínica. Abro el foro a si hay preguntas, si hay algunas dudas, es el momento. Si gustan escribirlas por el chat, con mucho gusto lo leemos. ¿Alguien tiene alguna duda? La doctora Claudia Cruz dice que muchas gracias y que muy buena explicación y de forma muy práctica. También siguen mandando felicitaciones y que habla por parte del doctor Luis Figuera, habrá que practicar un poco más todo el uso de estas herramientas. Sí, de hecho, es como muy importante esto de la práctica y se me olvidó comentarles, pero muchas de estas herramientas te dicen ahí mismo cómo puedes ingresar la información, te da ejemplos. Entonces, igual bases en eso para poder irle agarrando a las plataformas. Sí, de hecho, una participante, Caro, menciona que muchas gracias, doctora Andrea, y que le gustó mucho el seguimiento de análisis que armó, sobre todo para el tipo de variantes que llegan a ser complicadas. Hay dos preguntas. Preguntan, que también preguntan acerca sobre la opinión de la plataforma Franklin. La verdad les mentiría, esa no la conozco, pero de hecho sí, como les mencioné, de cada una de estas bases de datos o plataformas como que hay muchas y pues las que ustedes se sientan como más cómodos para utilizar. Perfecto. Y también hacen el comentario que al final, independientemente de las variantes que puedan tener los pacientes, la clínica siempre es la que puede otorgar pues el veredicto final o probablemente final, ¿no? Sí, de hecho ese es un punto que igual el doctor Figuera siempre nos menciona y si es cierto, se me olvidó comentar otra vez, la clínica. Si nuestro paciente tiene toda la característica de alguna enfermedad en especial y tenemos una mutación en ese gen y, por ejemplo, hiciéramos todo ese ejercicio, pues ya no hay más, ¿no? Las plataformas dicen que es patogénica, el paciente tiene las características clínicas, pues la clasificación que le daríamos. Perfecto, pues siguen llegando las felicitaciones para usted, doctora. Muchísimas gracias.
Y si no tienen más dudas, estaríamos dando por concluida la sesión de la doctora. Hay una pregunta. Dice, ¿usted considera que las casas comerciales donde se analizan los paneles de genes candidatos a cierta patología hacen este análisis de variantes cercanas a regiones críticas? Porque en muchas ocasiones se reportan como BUS, o podríamos hacer un análisis de forma independiente. Ok, de hecho es una excelente pregunta. No, la mayoría de los que hacemos de los trabajos en el grupo de investigación, bueno, va un paciente, nos llega la variante reportada y de hecho sí, la mayoría están como variantes de significado incierto. Entonces, si solo te quedaras con esto, pues te deja en la incertidumbre y casi todos ocupan la información que está en ClinVar. Entonces, lo ideal sería hacer este análisis de forma independiente. Pero digo, por ejemplo, nuestro grupo de trabajo sí lo realiza. Si hubiera alguien que necesitara como esta información, pues también lo pudiéramos ayudar en ese aspecto. Pero no, de hecho, los laboratorios como tal usualmente no hacen como todo esto. Y la cuestión de los cold spot, eso todavía está como apenas ingresándose. Perfecto. Muchas gracias a la pregunta por parte de Paola Cruz. No sé si alguien más tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta, aprovechando que está la ponente. ¿No? Pues de nuevo, doctora, le agradecemos por parte de la asociación el haber dado el día de hoy su ponencia. Muchas gracias y sobre todo es un tema bastante interesante. Y antes de concluir, comparto el anuncio comercial en donde hacemos la atenta invitación para que se asocien a esta asociación de alumnos, exalumnos del doctorado en genética humana y egresados. La convocatoria se encuentra abierta, es la invitación que nosotros hacemos para que continuemos con nuestra población. Y muchísimas gracias a todos por su participación. También les recordamos que nos sigan en redes sociales por parte de la asociación y esta plática, esta ponencia, este taller va a estar en por si quieren repetir el ejercicio, va a estar en nuestro canal de YouTube. Ok, bueno, muchas gracias a todos y les recuerdo, si hubiera alguna duda, pues ya sea por el correo o por parte de la asociación, adelante, no hay ningún problema. Perfecto, pues muchas gracias, doctora, y excelente tarde a todos los que se conectaron. Gracias, igualmente.